Buenos días a todos, todas y todes. Estamos aquí en el Centro Cultural Hangar y tenemos acá una invitada especial, Aitziar, que nos va a platicar y a darnos a conocer qué son las prácticas narrativas. Entonces, estoy muy emocionado y con muchísima curiosidad de que podamos profundizar un poquito y como tener este panorama sobre qué son estas prácticas narrativas. ¿Ya? ¿Desde el principio? Muy buenos días a todos, todas y todes. Estamos aquí en el Centro Cultural Hangar el día de hoy con una invitada muy especial, Itziar. Un gusto, Itziar, que nos acompañes el día de hoy para darnos una charla sobre qué son las prácticas narrativas. Itziar hace parte del colectivo de prácticas narrativas y estamos muy contentos y con muchísima curiosidad porque la próxima semana tendremos en la Universidad Marista el segundo congreso de prácticas narrativas que ya Itziar nos comentará y nos profundizará un poquito sobre esto. Este hace parte de las colaboraciones que tenemos entre el colectivo de prácticas narrativas y el CECRITIC, que es el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea. Entonces, pues nada, Itziar, bienvenida y es un placer tenerte acá y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, John. Pues nada, buenos días y quizás si nos están viendo desde otras partes, buenas tardes, buenas noches, según sea su uso horario. Les quisiera contar un poco, primero, cuál es la intención de hacer este taller. Y también me gustaría mucho presentarles al colectivo de prácticas narrativas. Hoy estoy yo aquí como pues representando un poco a mis compañeras y también como que es a mí a quien en esta ocasión me tocó dar el taller de introducción a las prácticas narrativas, pero esto es un taller que hacemos en el colectivo antes de iniciar varios cursos de formación, sobre todo en el diplomado. Hacemos normalmente este taller en línea, este taller lo hace Alfonso Díaz. Pero también lo hemos dado, digamos, cuando vamos a comenzar relaciones con un nuevo territorio. El año pasado, en octubre, me parece, que estuvimos algunas de nosotras en España y por el País Vasco y también hicimos este taller introductorio en Asturias, en el País Vasco y en Madrid. Por ahí también en nuestras redes está guardado otro tallercito introductorio. Y bueno, en fin, ¿no? Como que es una manera de empezarles a contar cómo estamos entendiendo las prácticas narrativas. Y bueno, antes de comenzar quisiera presentarles en general al colectivo. En el colectivo somos, digamos, 6 personas que estamos como más nuclearmente en la organización. Está Maggie, ella es la coordinadora de la clínica. También tiene o lleva varios espacios de formación, entre ellos el año pasado hizo este seminario que se llamó Veredas sobre migraciones. Está Gaby Martín, que es parte también de varios espacios de formación, es parte del colectivo y lleva también como toda el área administrativa del colectivo. Está Verónica Macías, que ella es la coordinadora de la maestría de terapia narrativa que tenemos en línea y que también daremos muchos informes y la nueva convocatoria ahora en el Congreso Internacional. Está también Israel, que es parte también del colectivo de prácticas narrativas, lleva como muchos de los asuntos logísticos y también todo el apoyo administrativo, pero además como también se hace cargo de como todos los detalles del diplomado de prácticas narrativas y nos apoya a nosotras en muchas áreas. Está Alfonso Díaz, que pues es quien inició con el colectivo de prácticas narrativas hace ya muchos años, en el 2008.
y que ha llevado por muchos años también el diplomado de prácticas narrativas, lo ha coordinado él, y también es un poco quien nos ha juntado a nosotras, pero también a muchas otras personas que han pasado por el colectivo y pues quien nos acompaña también en todas nuestras reflexiones, propuestas, en fin. Y bueno, sí, creo que ya no se me está pasando a nadie, yo, Itziar Urquiola, que coordino la maestría de prácticas narrativas y comunalidad, que también les estaremos dando toda esta información en el Congreso. Esta maestría es una maestría que va a empezar apenas, es una maestría que va a ser con un esquema semipresencial, es decir, nos vamos a juntar para tener pues toda la formación, pero va a ser un esquema que no es de tiempo completo, sino que vamos a tener encuentros. En fin, mucha más información detallada se las daremos en el Congreso. Y bueno, también nos pueden escribir siempre en nuestras redes sociales, al correo de información que justo lleva Isra, o a los correos que están ahí en la página. Y bueno, como colectivo de prácticas narrativas hemos trabajado durante muchos años con personas, somos personas que trabajamos con personas, nos gusta mucho decirle así, llamarle así. Parte de lo que nos interesa o lo que nos ha interesado es como entender cómo podemos acompañar a las personas desde su dignidad. Nos interesa mucho cómo podemos generar procesos para acompañar los cambios y los movimientos de las personas. Y nos interesa mucho también cómo no asumir que quienes generamos el cambio somos nosotras, sino más bien cómo podemos como afinar o pulir o generar muchas más habilidades para saber escuchar, para saber también hacer preguntas que le contribuyan a las personas a poder nombrar lo que les es importante o nombrar lo que está siendo muy confuso o que puedan contribuir a caminar, pues, o a atravesar alguna situación, proceso, problema. Nos interesa también mucho saber y entender cómo podemos documentar eso que estamos acompañando, que puede ser desde una conversación hasta un proceso colectivo, grupal o comunitario, y cómo hacer vínculos para que las personas con las que estamos trabajando, ya sea uno a uno, o con grupos, o con colectivos, o con comunidades, no se queden como con esta sensación de que solo a ellas les está pasando esto, o aisladas. Entonces, como que también nos interesa mucho vincular, ¿no? Y a partir de todas estas prácticas, que es escuchar, preguntar, documentar y vincular, nos interesa mucho también cómo dar cuenta de las relaciones de reciprocidad que están en todos esos procesos. Sí, entre personas, es decir, no nos interesa situarnos en el yo te ayudo, o yo soy la profesional que sabe qué hacer y tú vas a escuchar, o yo soy la maestra que sé y también tú vas a escuchar, de alguna o de otra manera, sino nos interesa como dar cuenta de esos contextos de yo estoy aquí, porque también tu presencia o como lo que me ha jalado hasta acá o lo que me ha convocado hasta acá, también a mí me cambia y me transforma tanto como a ti, ¿no? O sea, como que algo en lo que nos gusta poner mucha atención son cómo generamos esos contextos donde o cómo visibilizamos, más bien, esos contextos en donde la reciprocidad se pueda hacer presente y siempre hay un de aquí para allá. Les decía, no solo entre personas, sino también como en todo este mundo que somos, que es algo que de manera muy personal he aprendido mucho del pensamiento comunal, ¿no? Cómo no soy yo observando una montaña, ¿no? o a un bichito, una hormiga, una abeja, sino cómo más bien soy parte de eso y todas las relaciones están siendo afectadas, pues, ¿no? Y bueno, en el colectivo eso, tenemos como muchas áreas de trabajo. Está la parte formativa, que ya les decía, que tiene que ver con las maestrías, tiene que ver también con este diplomado internacional en prácticas narrativas. Están también varios seminarios que hacemos, pero está también otra área que tiene que ver con atención, digamos, a personas, grupos y comunidades, que es la clínica,
que Maggie siempre nos recuerda como la clínica es muy anticlínica, es decir, no nos interesa generar un diagnóstico para como decir qué es lo que tienen, qué enfermedad tienen las personas y cómo medicarlas, sino más bien nos interesa generar un espacio de conversación donde hacer sentido con las personas que están atravesando por algo, pues, ¿no? Por alguna situación. Y junto con las personas, como hacer sentido y acompañarlas en este proceso, ¿no? Si lo que necesita el grupo o la persona como es contactar con ciertos médicos o ciertos tratamientos, o si más bien lo que necesita es un espacio muy vasto para hablar y hacer sentido, o si más bien lo que necesita es conectar con otros grupos y personas que también están atravesando por lo mismo, como que el espacio de la clínica es un espacio donde se puede conversar acerca de esto, pues, ¿no? Y nos interesa también mucho, como principio de las prácticas narrativas, pero creo que es algo que guía mucho a la clínica, como que el saber de las personas esté muy presente en ellas, pues, ¿no? Y para esto como que desde las prácticas narrativas nos formamos mucho para tener estas habilidades, pues, ¿no? Que las personas, por un lado, sí decidan como qué caminos quieren tomar, pero también como que sepan que lo que están nombrando desde su experiencia es valioso, pero además es muy importante, es su experiencia y es su saber, ¿no? Nadie sabe más que una propia lo que está atravesando, pues, ¿no? Entonces decimos las personas somos expertas de nuestra propia vida, que es algo que en otros contextos como que se ha velado mucho, ¿no? Pareciera que los expertos somos, o sea, como los que nos formamos como profesionales o profesionistas o expertos, somos los que les vamos a decir a las personas qué hacer, y como que desde acá en lo que nos formamos mucho y reflexionamos y como intencionamos y seguimos como poniendo mucho cuidado, es en las maneras en cómo escuchamos y en cómo acompañamos, de tal manera que podamos como ejercer esto de cómo las personas de hecho son expertas de su propia vida. Entonces no se trata de que nosotros diagnostiquemos, sino de que sepamos escuchar lo que las personas nos están contando. Entonces, bueno, les estaba contando de los espacios formativos, está la clínica, y luego también hacemos trabajos a los que nos invitan con grupos y con comunidades. Muchos de ellos tienen que ver con quizás fortalecer procesos organizativos, otros quizás tienen que ver con acompañar procesos de defensa de territorio, quizás otros tienen que ver con acompañar procesos grupales en distintos contextos. Hay quienes nos han invitado, que ha sido muy, muy bonito, cuando están haciendo procesos, por ejemplo, en cine, ¿no? Y que es ya sea para hacer la grabación o ya sea para hacer reflexiones, y que normalmente son espacios como que nos atraviesan mucho, y que pasan muchas cosas al compartir espacios, y entonces como que también podamos acompañar, y que entonces si las personas en algún momento dado como tienen algún tipo de malestar, no están sabiendo cómo nombrar algo, se están sintiendo mal, como que puedan recurrir a nosotras a través de las conversaciones y hacer un espacio, ¿no? También hemos acompañado procesos de formación con jóvenes, que igual se están formando ya sea en lenguas o ya sea en agroecología, pero como que en estos procesos se aseguran también de que haya espacios como para saber que estamos bien, ¿no? Que nunca falte la conversación, que estemos bien, digamos, como grupo, pero también emocionalmente, pero también de lo que cada quien está viviendo en sus propias casas, familias o comunidades. Y ¿qué más? Pues creo que como colectivo sobre todo eso hacemos, o sea, como el acompañamiento con grupos, comunidades, la clínica, los espacios de formación, y pues los tallereos, pues, ¿no? Que es parte de los espacios de formación. Y bueno, ahora el Congreso, la intención un poco de hacer este taller de introducción tiene que ver con seguir haciendo ruido acerca de esto que estamos a punto de arrancar la siguiente semana, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves 29, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de febrero, que es el Congreso Internacional de Prácticas Narrativas. Y
que estaremos llevando a cabo en la Universidad Marista y también en el CEART, el 29 con actividades precongreso en el CEART y en la Casa de Rubén, y del 30 al 1 de febrero en la Universidad Marista. Y bueno, la intención de, como les decía, de este taller es pues seguir haciendo ruido de este congreso, pero también como si hay personas que igual y les llaman la atención las prácticas narrativas, poderles contar cómo las estamos entendiendo. Y en este sentido, como hay muchas personas que se han acercado a nosotros como para, o sea, porque igual y por el nombre, que además es un nombre muy, como que lo usamos para muchas cosas, como que las prácticas narrativas como que remite mucho a, como igual y es saber escribir bien, igual y tiene que ver con hacer poesía, igual y tiene que ver con saber escribir libros, igual y tiene que ver con saber escribir, ¿no? Igual y tiene que ver con como hacer más autobiografías. Y digo, o sea, puede tener que ver con todo esto, pero no es esto exactamente, ¿no? Ahorita les voy a contar cómo estamos entendiendo y cómo particularmente, bienvenida, cómo particularmente entiendo yo las prácticas narrativas. Y bueno, pues eso, ¿no? Como esa es la intención de hacer este taller de introducción a las prácticas narrativas. Y antes de pasar a eso, quisiera presentarme. Llegaron a muy buen tiempo, me estaba echando un choro antes de intención y no sé qué. Pero algo que les quisiera, bueno, quisiera presentarme, como dijo ya, como me presentó ya John y como también me presenté al presentar al colectivo, mi nombre es Itziar. Me gustaría decirles que, bueno, yo de formación, yo estudié antropología hace muchos años. Y luego me formé mucho con las abejas. No diría que estudié apicultura, sino más bien pues hice apicultura y me formé en la apicultura con compañeras y compañeros muy, muy queridos que me enseñaron el mundo, me enseñaron a cómo trabajar con las abejas. Y bueno, también muchos años trabajé con colectivos, grupos y comunidades. Y creo que como que mucho de mi trabajo fue hacer trabajo con niños y niñas, trabajo con grupos y con comunidades. Trabajé durante muchos años en Tolimán, con niños y con niñas, pero también con las abejas. Y pues, ¿qué será? Como en el 2013 hice el diplomado de prácticas narrativas. El 2013 fue un año sí, muy bonito para mí porque como que no sabía muy bien si irme más para como el lado de la agroecología, que me llamaba mucho la atención. Luego una muy querida amiga, hermana de una maestra también muy querida de antropología, como que me dijo del Diplomado Internacional de Prácticas Narrativas, me llamó mucho la atención, porque algo que entendí que decían en el diplomado tenía que ver con cómo hacer trabajo con personas y cómo en el trabajo con personas, cómo cuidar mucho que sea desde lugares donde la dignidad de esas personas está muy presente. Y era algo que como que a mí, no solo me llamaba mucho la atención, sino como que me importaba mucho y no había encontrado muy bien cómo. Creo que lo estábamos haciendo en el colectivo, pero como que también el colectivo estaba muy atravesado pues por la importancia que le ponemos y que en ese tiempo le poníamos también a lo político, que no es justo de los partidos políticos, sino muy inspirados por los zapatistas, pues por muchos movimientos sociales, y como que igual y sentíamos que estábamos haciendo, que creo que por eso también a mí por lo menos me hace mucho sentido el nombre de activismo, o sea, estamos haciendo muchas cosas, pero de repente no sabes si lo estamos haciendo bien, si tú también te estás cuidando, si al estarlo haciendo estás en buenos lugares haciéndolo, ¿no? Si al hacerlo también estás como respetando mucho lo que piensan las personas, o si solo los estás jalando hacia algún lugar, ¿por qué estás haciendo esto? En fin, había muchas preguntas. Y justo cuando
me enteré del diplomado y vi como estos principios que les dije ahorita muy al principio, ¿no? Cómo las personas son expertas de su propia vida, cómo podemos acompañar a las personas desde su dignidad, cómo no se trata de que nosotras somos las expertas o las que sabemos qué hacer, sino más bien cómo podemos afinar habilidades para escuchar en realidad a las personas. Fue que como que decidí sí hacer el diplomado y bueno, de ahí empezó mi camino como muy enganchado y muy apasionado hacia las prácticas narrativas. Y bueno, de ahí después hice la maestría de prácticas narrativas, que en ese tiempo esta maestría la teníamos en el CESDER, en la Sierra Norte de Puebla, con las compañeras del CESDER y de UCIRED. Esta maestría la siguen sosteniendo ellas, nada más que nosotros como colectivo ya nos fuimos a abrir otro espacio en Oaxaca, que es ahora también donde estamos, con la maestría de prácticas narrativas y comunalidad. Y a partir de ahí también más o menos como en el 2016-17 me integré a trabajar en el colectivo de prácticas narrativas. Antes habíamos hecho colaboraciones, me acuerdo mucho de una colaboración muy bella que hicimos justo en la Sierra Norte de Puebla, con toda la banda que estaba como en defensa de su territorio y en contra de como todas las prácticas extractivistas y en específico sobre una minera que estaba ahí, que sigue ahí, pero que ahora la tienen detenida, por toda esta zona, pues eso, la zona de la Sierra Norte de Puebla, que es Sautla y, no me acuerdo de esta otra comunidad, pero bueno, es sobre todo, es desde Sautla hasta que baja como por toda la montaña y que conecta luego con este valle donde se siembra mucho las manzanas y todo esto, pues, ¿no? Y que hasta ahora han logrado detener, pues, ¿no? Y fue muy bonito, pues, ¿no? Como poder hacer esa colaboración y además como seguir viendo cómo las prácticas narrativas toman formas como muy concretas para hacer trabajo con personas, pero sobre todo diría que para contribuir a los procesos que están echados a andar, ¿no? Y algo que creo que a mí siempre me ha gustado mucho de las prácticas narrativas es que como que pone una pausa para decir, no vas a iniciar ningún proceso, sino más bien tienes que aprender a escuchar lo que de por sí ya está sucediendo, porque siempre está sucediendo algo, ¿no? Esto de que esto es muy escolar, ¿cierto? Y esto yo lo aprendí mucho en la universidad, seguramente no con una mala intención, pero sí creo que es muy escolar y seguramente como de fondo tiene estas intenciones como saben de separar lo objetivo de lo subjetivo y tal, pero como que siempre nos dicen, van a ir a las comunidades, sobre todo yo que estudié antropología o quienes estudiamos ciencias sociales, como van a ir a las comunidades, ya sea rurales o urbanas, ¿no? O periurbanas o lo que fuera, pero como a ver cuál es el problema, ¿no? Y además como ustedes tienen que como detectar cuáles son los problemas que están, y si acaso, que en antropología en ese tiempo no pasaba, o sea, porque como que no se trataba tanto de proponer nada, sino como hacer etnografía, entonces observar, ¿no? Pero además esta observación era como muy propia, es decir, como tenemos en antropología hay todo un método para hacer esta observación, y creo que en esta parte justo como hay muy poco se pregunta a las personas acerca de lo que ellas de hecho están viendo y están dando cuenta, o de lo que de hecho están ya haciendo, ¿no? En sus comunidades. Y esto es algo con lo que, o sea, como que yo tenía muchos conflictos, era como, yo no puedo observar algo objetivamente, siempre estoy atravesada por algo, por un lado, y por otro lado como no me interesa tanto decir o proponer nada, ¿no? Sino más bien cómo puedo como afinar mucho mis habilidades como para escuchar lo que las personas de por sí ya están haciendo en sus propios lugares, ¿no? Puede ser que haya cosas que yo vea o que yo mire como problemas,
pero puede ser que para eso, para las personas, en realidad no sea por lo menos el principal problema o la prioridad, o que ni siquiera sea problema, pues, ¿no? Y esto solo lo vamos a saber a través de conversar. Y ahí parte como de otro proceso de cómo empezamos a hacer relación y cómo abrimos una conversación, pues, ¿no? Y lo que sí me daba mucho cuenta yo es que cuando abrimos una conversación desde las posturas de yo investigo, ¿no? Como que esto como que lleva a los lugares, lleva muchas veces a lugares como en donde las personas dicen, usted es la que sabe, yo no sé nada, ¿no? Y me interesaba mucho como saber cómo, ni siquiera cómo revertir esto, sino cómo me relacionaba desde otra forma en donde como no es que les iba a decir, no, usted sí sabe, porque igual y aunque esto lo estuviera sintiendo, igual y esto es como a oídos sordos, ¿no? Sino cómo generaba la relación de tal manera en donde sí pudiera dar cuenta que las personas de hecho son expertas de su comunidad o de su lugar o de su territorio y de sus vidas, pues, ¿no? Y bueno, en ese sentido fue que como que las prácticas narrativas para mí hicieron como mucha diferencia en mi práctica de trabajo con personas. Y bueno, ahí durante mucho, o sea, pues hasta la fecha es a lo que me sigo dedicando, muy acompañada por ellas, ¿no? Que es parte de lo que hoy como les quiero contar cómo las entendemos. Y a ver, entonces ya les conté el colectivo, de la intención de este taller, ya les conté un poco también sobre mí, y ahora me gustaría como contarles cómo entendemos las prácticas narrativas. Les decía, creo que cuando apenas estaban llegando, creo que les decía que muchas veces, como hay muchas personas que llegan con nosotras a decirnos como, entonces las prácticas narrativas son como igual y cómo puedo escribir mejor algo que quiero contar, ¿no? O igual y tiene que ver con eso, cómo de hecho lo que estoy escribiendo de un proceso, cómo lo podemos hacer mejor. Y las prácticas narrativas, digo, aunque están inspiradas de esto, no son esto, pues, a como las entendemos, ¿no? Las prácticas narrativas, si se los dijera yo de manera, pues bueno, espero que simple y también muy, muy personal, yo diría que son, pues es una forma de vida para mí, pero también son herramientas y prácticas, como lo dice, prácticas narrativas para el trabajo con personas. Puede ser desde el trabajo con una persona, puede ser uno a uno en una conversación, pero también puede ser el trabajo con grupos, colectivos, con comunidades. Son prácticas que tienen que ver con saber cómo escuchar. Y entonces esto es algo que como que se asume, pero como que a veces no lo reflexionamos tanto, pero además como que nos interesa mucho cómo generamos habilidades para escuchar, ¿no? Cómo llegamos a un territorio y cómo generamos habilidades y prácticas para escuchar a ese territorio, ¿no? Y dar cuenta de él. Nosotros ahí decimos cómo lo atestiguamos, pues, ¿no? Y hay una intencionalidad en decir escuchar y no decir observar, porque como que a lo que queremos poner atención es a cómo lo que estamos presenciando o atestiguando nos atraviesa, pues. Nos interesa además como poder dar cuenta de que eso que presenciamos o que atestiguamos realmente no se puede separar de lo objetivo y lo subjetivo, es decir, no podemos hacernos a un lado y decir como ahora objetivamente voy a observar todo esto, que es algo con lo que yo me formé, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo haces una observación objetiva? Pues un poco lo que decimos nosotras es no se puede, ¿no? Más bien podemos generar habilidades como en ser como muy descriptivas en qué estamos escuchando o qué estamos mirando, y también podemos decir por qué estamos siendo atravesadas, porque de hecho es importante poder decir por qué estamos siendo atravesadas, ¿no? Si estoy llegando a un territorio, ya sea en una comunidad, en una selva, en un bosque o en un barrio, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó ahí, ¿no? Me llevó ahí una asociación civil, que puede ser igual de válido, y una asociación civil que igual y tiene una intención de trabajar con niños y niñas, y a mí me importa mucho trabajar con niños y niñas porque
me gusta, porque mi familia tal, porque tal historia de niña cuenta que igual y yo no tuve la atención que hubiera necesitado o querido, y entonces esa intención me está trayendo aquí y estoy poniendo entonces mucha atención en cómo las niñas y niños se relacionan aquí, o salen, o juegan, o lo que fuera. O puede ser cualquier otra cosa, pues, ¿no? Puede ser que haya llegado a una comunidad justo, no sé, por ejemplo, estoy pensando yo que llegué a Guelatao, que es en la Sierra Norte de Oaxaca, y que un poco la intención, pues, es la maestría, llegué ahí por el colectivo, pero sé que estoy observando y escuchando, mirando a ese lugar, pues totalmente atravesada por las intenciones de querer conocer a la gente de ahí, de como conocer también el pensamiento comunal, que deviene a su vez del pensamiento indígena. Igual y eso es, o sea, si eso lo tengo muy presente, creo que es una forma muy diferente de relación la que puedo dar cuenta, pues, ¿no? Y entonces atestiguar es eso, pues, ¿no? Como que nos interesa mucho cómo generamos habilidades para atestiguar, ¿no? Que tienen que ver eso con escuchar, con mirar, pero donde nuestra subjetividad está presente, donde sí nos hacemos presentes y donde de hecho a eso que estamos atestiguando y no observando, como le podemos decir, estamos aquí también por esto, ¿no? No estoy aquí nada más o sea, como por obtener de ti conocimiento, ¿no? O por extraer de ti algo, ¿no? No estoy en una conversación, incluso en un contexto terapéutico, en esta conversación tratándote de diagnosticar o de decir que está mal en ti. Ni siquiera estoy contigo como en un contexto quizás grupal o comunitario, escuchándote para decirte como cómo tienes que resolver las cosas, sino estoy aquí porque eso, me hace sentido trabajar con niños o con personas o con mujeres o con comunidades por esto, y desde ahí te voy a escuchar, ¿no? Desde ahí voy a tener esa mirada, pues, ¿no? Y bueno, ahí hay varias prácticas que tenemos para atestiguar, prácticas que no son como, sí, gracias, prácticas que no son como tal como un método, digamos, sino que tienen que ver en cómo hacemos estas prácticas que nos permitan, pues justo comenzar una relación, ¿no? Y además estas prácticas están presentes todo el tiempo, pues, ¿no? Luego también son prácticas en preguntar. Nos interesa mucho digo, para empezar, creo que como que nos han enseñado a que la pregunta como que está presente para obtener algo, pues, ¿no? Obtener información, la pregunta siempre es como la pregunta de investigación, obtener conocimiento. Y como que algo que a mí me voló mucho la cabeza, como ahorita decía John, de las prácticas narrativas, es más bien cómo pensamos que la pregunta fuera como una especie de herramienta o de tecnología que más que contribuirme a mí para obtener algo, ¿no? Como le pueda contribuir a la persona para caminar su vida o para agenciarse de su proceso por el que está atravesando, que le contribuya para acercarse más hacia algo que le interesa. Cómo hacemos preguntas que le abran la curiosidad a las personas y les permitan comprometerse con su propia historia, ¿no? Y entonces eso como que implica que pueda generar muchas habilidades en cómo hacemos preguntas, justo como inspiradas en esto que dicen muchos grandes literatos o literatas, de cómo es que una historia se convierte en una buena historia, ¿no? Y es aquí desde donde nos inspiramos mucho de lo narrativo, digamos, porque como que algo que nos interesa mucho es cómo, por ejemplo, cuando empezamos a leer una novela o un cuento o un texto que nos gusta, como si se fijan, como digo, cada quien tiene sus maneras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer, pues no sé si mucha ciencia ficción, pero sí mucha de la ciencia ficción que hace Úrsula K. Le Guin. Y algo que me gusta mucho de Úrsula es que como que cuando empieza a contarte una historia, como que te empieza a describir mucho el territorio, ¿no? Y además como que particularmente me gusta
la ciencia ficción de Úrsula porque son mundos nuevos, pues, ¿no? Como que igual y son mundos donde hay peces volando y donde hay pastos como color rosa que se comen y que sirven para la época de apareamiento de los hombres, de no sé qué, ¿no? Entonces se crean muchos mundos y entonces te va describiendo, ¿no? O sea, te va describiendo ese mundo de tal manera que te va metiendo. Cualquier otra novela o cuento, decía Jerome Brunner, como que logra meter o que logra captar a su lectora o a su lector, como es aquel que como que te empieza a describir cosas, pero te deja huecos de tal manera que el lector o la lectora como se mete en la historia y se empieza a clavar, ¿no? Y empieza a decir, y se empieza a imaginar muchas cosas, ¿no? Un buen texto tiene que ver también con convocarte mucho la imaginación. Te empieza a describir cositas, te dice, estamos hoy en este salón, color, bueno, no sé si diría eso, ¿no? Pero estamos hoy en este salón con un frío tremendo, pero estamos aquí reunidas, estamos, no sé cuántas somos, pero como 8 personas, estamos hablando acerca de cómo queremos cambiar al mundo, ¿no? Y eso ya te empieza a traer un imaginario, pues, ¿no? Igual y puedo describir a cada una sin decir incluso si son hombres o son mujeres, ¿no? Y eso igual permite a que cada lector o cada lectora que estuviera poniendo, o alguien que estuviera escuchando eso, como se puede ir imaginando cosas, pues, ¿no? Cuando preguntamos, muchas de las habilidades que estamos poniendo tienen que ver con esto. Cómo hacemos preguntas que permitan a que la persona que nos está como contando algo, puede ser un grupo, una comunidad o una persona, como le permitan, digamos, esos huecos que enganchen a su propia historia y entonces se empieza a interesar por esto mismo que me está contando, como que vuelva a tomar interés. Creo que en esta época donde como hay tanta saturación de información y de imágenes, donde hay tantas invitaciones como al consumo, ¿no? Donde como que estamos llenas de mucho de lo que deberíamos de ser, que quizás ya no está en las grandes instituciones como la familia o la religión o la iglesia o el Estado, pero sí en las redes sociales, ¿no? Entonces debes de tener tal cuerpo, vestirte de tal forma, ser de tal color, ¿no? Es muy importante que haya muchas preguntas justo que nos ayuden a nombrar lo que queremos, lo que nos gusta, lo que sí nos representa, ¿no? Muchas preguntas que nos permitan como tener huecos suficientes de sentido para nombrar lo que es importante para nosotras, pues, ¿no? Para nosotros. Y esta es otra de las prácticas, ¿no? Entonces van 2 prácticas, están las prácticas en atestiguar, están las prácticas en hacer preguntas, y también están las prácticas en documentar. Nos interesa mucho documentar la experiencia. Nosotros decimos como de manera como que se, ¿cómo es? Como rescatar lo dicho de la acción de decirse, ¿no? ¿Cómo rescatamos lo dicho de la acción de decirse? O bien, ¿cómo podemos como documentar una experiencia de tal manera que pueda hacer mucho sentido, no a la persona que la rescata o a alguien que la va a leer, sino a la persona que está hablando de esa experiencia, pues, ¿no? Es algo, digamos, como muy recurrente pues en mucho del trabajo comunitario y social, también yo creo que en mucho del trabajo terapéutico, no se diga, ¿no? Y en mucha de la investigación, que o sea, documentamos digamos, para quien, o sea, el que documenta es el experto o la experta, ¿no? En una terapia, digo, igual y aquí no quiero ofender a nadie, pues no es mi intención, pero es algo que sí hemos reflexionado mucho. Pero en una terapia, por ejemplo, como cuando tú estás hablando con él o con la terapeuta, como está escribiendo, ¿cierto? Y muchas veces puede ser muy angustiante como qué están escribiendo de ti, ¿no? ¿Qué están poniendo ahí, ¿no? Lo mismo pasa en otro nivel o en otra dimensión, en el trabajo con personas y grupos. Digo, yo tenía esta sensación, siendo antropóloga, cuando iba a comunidad, les preguntábamos cosas, apuntábamos y la gente estaba como, ¿qué están escribiendo ahí? ¿No?
Y como que para mí era muy, o sea, ¿cómo les digo? O ¿en qué momento hicimos como esta especie de separación, que luego fue como un abismo, entre que tú me cuentas, o sea, tú me estás contando algo, yo te estoy apuntando o escribiendo, yo que te estoy contando no sé muy bien qué estás escribiendo, y además no sé si lo voy a volver a ver, ¿no? Y una pregunta que a mí me ha parecido también muy, como que me da mucha curiosidad, pero además con la que me siento muy comprometida, tiene que ver con cómo podemos honrar la oralidad, ¿no? Y entonces algo que hemos reflexionado, pero que también practicamos mucho en esta práctica de documentación es cómo documentamos de tal manera que la experiencia pueda estar accesible y cerca de las personas que la están contando, ¿no? Como en una conversación terapéutica. Si tú me estás contando algo, igual y yo puedo ser útil para documentar lo que me estás diciendo, pero cómo eso te lo estoy devolviendo todo el tiempo, como si fuera un tejido, de tal manera que en tu conversación terapéutica, como lo que sientes es una especie de mapeo de lo que estás diciendo y en realidad no te sientes tan perdida de como cuando empezaste, pues, ¿no? Hay muchas personas con las que converso que de hecho me dicen como... Cuando empecé o cuando llegué aquí, o sea, hace una hora, no sabía ni bien de lo que quería hablar y pensé que estaba muy confundida, ¿no? Pensé que no tenía idea de nada de lo que iba a compartir y que tenía muchos problemas. Pero al escucharte, que me estoy escuchando a mí misma, escucho cómo de hecho tiene mucho sentido lo que estoy diciendo y cómo sí tengo idea de hacia dónde quiero ir. Creo que para eso mínimamente debe de servir una documentación. Y creo que lo mismo pasa en los procesos comunitarios, ¿no? Estamos atestiguando muchas cosas, ¿cierto? Y muchas veces eso que atestiguamos y que documentamos ni lo regresamos, o si regresa mucho tiempo después, ¿no? Un año, ¿no? Y igual y estamos hablando ahí de dos cosas diferentes, pues, ¿no? O sea, una cosa es que quienes estamos acompañando un proceso se lleve su tiempo en hacer algo, donde ahí además creo que debe de estar involucrada o creemos que debe de estar involucrada la comunidad. Pero otra cosa es lo importante que es regresar al momento, lo que estamos escuchando, ¿no? Esa es una conversación, ¿no? Eso es lo que tratamos que también esté presente en una conversación, sea una conversación de muchas personas, una asamblea, o sea una conversación grupal en una reunión colectiva, sea en un proceso terapéutico con varias, o sea grupal con varias personas, o sea en una conversación uno a uno, ¿no? Pero creo que esto hasta nos ha pasado en lo educativo, pues, ¿no? Cuando alguien está exponiendo su proyecto, su presentación, y entonces como las demás compañeras o compañeros les dan reflexiones, y esto puede ser muy útil que lo escuche la persona misma que está compartiendo, porque también se escucha a través de sus compañeras, ¿no? Si eso lo acompañamos además de preguntas, de buenas preguntas, como decimos, que las buenas preguntas son preguntas que le contribuyen a la persona, que están como justo cuidando la dignidad de la persona que está al centro de su vida o que está compartiendo algo, como que creo que se genera un proceso completamente diferente, pues, ¿no? Una de las cosas que decimos es, la documentación no solo tiene que ser con la palabra escrita, o no solo es con la palabra escrita, ha sido muy importante, pues, ¿no? Y es algo que es mi primera herramienta, ¿no? O sea, no la quiero criticar ni la voy a criticar, pero no es la única, ¿no? Creo que aquí además con John y mucho de lo que hacen, creo que aquí en CECRITIC, mucho de lo que hacen seguramente en muchas de las facultades de artes y en el mundo, pues, ¿no? Desde el arte, creo que nos ha mostrado que hay otras formas de documentar que es justo a través del arte, ¿no? Del cine, del performance, de la danza, del cuerpo, del movimiento del cuerpo, de la música, del mural, ¿no? Y otra de las cosas que pensamos que es muy importante es que, como que en la documentación, siempre tiene que estar de acuerdo la persona que está siendo documentada, pues, ¿no? Y para esto podemos generar procesos, ¿no? Digo, en una conversación uno a uno, como me interesa mucho como decirle a la persona, oye, te quiero compartir esto de lo que te escuché decir,
No sé si lo que escuché es así como lo apunté, puede ser que tenga errores, puede ser que haya puesto mis palabras, ¿no? Me gustaría que lo escuches y me digas si estás siguiendo lo que me dijiste, ¿no? Si no estás siguiendo lo que me dijiste, interrúmpeme y dime, no dije eso. O si cuando lo estoy diciendo, igual y sí dijiste eso, pero al decirlo yo no te gusta, también dime y lo quitamos. Porque ese es el efecto que tendría que tener la documentación, ¿no? Creo que de los peores efectos que puede tener una documentación es que fije tu experiencia y que sientas que eso es inamovible, pues, ¿no? Creo que algo que debe de estar muy accesible en la documentación es que la persona siempre tenga la oportunidad de cambiarlo, pues, ¿no? O de corregir a la persona que le está documentando, pues, ¿no? Y entonces siempre son procesos que se hacen en colectivo, pues, nunca son procesos que hacemos solitas ni solitos, pues, ¿no? Un mural es también así, ¿no? Seguramente una danza es también así, un performance, ¿no? Una investigación tendría que ser así, ¿cierto? Tendría que ser un proceso colectivo y no de una o de uno, ¿no? Entonces, hemos dicho, estamos hablando de las prácticas narrativas, cómo las entendemos. Hemos dicho que las prácticas narrativas son prácticas en mirar, en escuchar, en atestiguar, ¿no? Que atestiguar como que estamos englobando ese escuchar y ese mirar. Son prácticas en hacer preguntas, en saber hacer preguntas de estas formas. Son prácticas en documentar y son prácticas también, nosotros decimos, en vincular. Es decir, nos interesa mucho o hemos encontrado un potencial muy vasto y muy inacabable en cómo las personas nos informamos entre personas o nos contamos entre personas. Entonces, con esto me acuerdo mucho de una experiencia que de muy, bueno, supongo que estudiando en la universidad conocí, iba a decir de muy chavilla, no sé si estaba tan chavilla, pero que eran esto que yo creo que empezaron a hacer en Chapingo, que son las escuelas campesinas. Seguramente nunca he tenido la oportunidad de platicar con nadie de Chapingo, pero me gustaría mucho preguntarles cómo fue que llegaron a la conclusión de las escuelas campesinas, o sea, de hacerlo. Pero las escuelas campesinas eran como espacios formativos de fin de semana, donde como que lo que hacía Chapingo, o lo que hacían algunos que estaban en Chapingo, era como generar un contexto, o sea, un espacio chido, un día, viáticos para todas las personas, dígase transporte, comida, alimentos, no sé qué. Y entonces se encargaban de invitar a personas de comunidades que estuvieran haciendo algún proyecto o proceso pues de agroecología o agrícola o de control de plagas o lo que fuera. Tenía una intención, obviamente, había un proceso previo, pero de lo que se encargaban era de generar todas las condiciones o el contexto, invitar a las personas y que las personas se informaran entre personas, es decir, que los campesinos se informaran entre campesinos que sí les estaba funcionando, que no les estaba funcionando, qué cosas, como se habían dado cuenta, no sé, de tales programas de gobierno y de tales extensionistas, como qué le habían echado a su planta que sí resultó, qué no le había resultado y entonces otro le decía, no, pero es que mira, te faltó hacerle así y así. O quizás como igual y consejos de, mira, después de que cosechas tus hortalizas, a mí me ha funcionado mucho hacer conservas, ¿no? Porque tal y cual y no sé qué. Estoy diciendo todo esto porque esta práctica de vincular, que además como que creo que cobra dimensiones de trabajo con comunidades, organizativamente, en trabajo educativo, y creo que también, y esto es algo en lo que creemos mucho en la clínica, en el trabajo terapéutico, cómo personas se informan a personas, ¿no? Esto creo que es algo que también hemos aprendido mucho de nuestros compañeros de Orgullo Loco, ¿no? Donde han generado como muchos grupos para hablar acerca de cómo otras personas que han vivido, por ejemplo, escuchando voces o con crisis psicóticas, o con una extrema tristeza, o con una permanente nostalgia, o como las personas le nombren a lo que estén atravesando, cómo le han hecho y de qué han echado mano, qué estrategias les han funcionado, qué estrategias no les han funcionado, ¿no? Hablan, por ejemplo, de si alguien de ahí lo han metido o la han metido a un psiquiátrico en contra de su voluntad, como cómo lo han hecho y de qué han echado mano, pues, ¿no?
cómo han logrado salir de esa experiencia que puede ser muy aplastante, o cómo han tenido procesos de desmedicalización, ¿no? Pero lo mismo pasa en las comunidades, ¿cierto? Como una comunidad que está resistiendo frente a una minera, si puede quizás como conocerse con otra, que también está en un proceso así, o quizás de defensa de territorio, o de algún tipo de extractivismo, el fracking, gas, o sea, como hay muchos, ¿no? Pero si entre comunidades se pueden juntar y pueden como contarse acerca de cómo le han estado haciendo, qué les ha salido bien, qué no les ha salido bien, que no ha sido nada de utilidad, que ha sido de mucha utilidad, cómo han documentado sus procesos, qué tienen que poner mucha atención, en qué tienen que cuidar, dónde está la seguridad, qué les ha servido hacer día con día para no perder la calma, para no impacientarse, qué les ha servido para no subsumirse en la tristeza, ¿no? Como entre ellos, o sea, entre ellos van a saber cuáles son las mejores formas, pues, ¿no? Porque justo estamos haciendo como mucho énfasis en este principio de cómo las personas son expertas de su propia vida, pero además cómo entonces se pueden informar entre sí, no como expertas y expertos, no como tú tendrías que hacer esto, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Esto no te va a funcionar, te falta un proyecto así, sino como, mira, a nosotros nos funcionó esto, lo hicimos así, te podemos contar los pasos, mira, aquí tenemos el proyecto. Hay compañeras que se han compartido protocolos que han hecho ellas mismas de desmedicalización, ¿no? Y eso anima a otras a decir, órale, esto sí se puede, no tengo que vivir bajo los efectos del medicamento siempre, ¿no? Hay formas, tampoco es de un día a otro quizás. A mí me funciona así, oye, ten cuidado porque yo al principio lo hice de un día a otro y fue fatal, ¿no? O sea, caí directamente en otra crisis, no te preocupes, si te pasa eso, háblame. Y podemos también acudir quizás a psiquiatras comprometidas o doctores, o igual y especialistas en geografía del territorio, o a radios comunitarias, ¿no? Y entonces decirles como tenemos esta inquietud o esta necesidad. Y eso es vincular, ¿no? Cómo generamos contextos para que se vinculen las vidas y para que además no se sienta que las personas estamos aisladas, que esa es parte de la victoria de todo esto, pues, ¿no? Como hacernos sentir que las personas estamos aisladas como viviendo los propios problemas. Es muy loco, ¿no? Porque con todo el tema de las redes sociales, es como, no estoy aislada, pero sí estoy aislada, ¿no? O sea, es como, estoy viendo muchas historias, ¿no? Por cine, por documental, por las redes sociales, por el internet. Ayer mi mamá estaba como muy... sí, no sé ni cómo, estaba entre muy sorprendida y como no muy creyéndolo, porque me estaba diciendo, ¿por qué me aparece información de tu papá aquí? ¿No? Y era como, pues estaba o sea, no sé cómo llegó ahí, porque mi mamá recientemente le ha picado ya más al celular. Y estaba, pues luego como que la veo ahí sentadilla picándole, y luego digo, híjole, eso está bien, y no está tan chido, pero está bien, ¿no? Y le estaba ahí picando y de repente como que súper asustada me dice, ¿cómo sabe esto que es tu papá y por qué me lo enseña a mí, no? Y mi papá murió hace 3 años, era profesor de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro y pues hizo varios libros, entonces le salían los libros y no sé qué, y como que era muy bonito y a la vez muy maquiavélico a la vez decirle, pues es que todo eso sabe esa cosa, pues tú le metes un nombre y te sale todo eso, pues, ¿no? Y además, y luego me decía y me enseñaba, pero aquí hay otra persona que se llama igual José Ignacio y no es tu papá, ¿no? Y yo le decía, es que hay otras personas en el mundo que también José Ignacio Urquiola, entonces también hay otras personas en el mundo que se llaman así y que no son mi papá, pues, que se llaman así, pero es que esa cosa te rastrea todo lo del mundo. Y mi mamá estaba como, ¿pero por qué? ¿No? Y le digo, no, y aguas, porque si pongo tu nombre, a lo mejor sale algo. Y me decía, ¿quieres que le ponga? Y me decía mi mamá, no, qué miedo, ¿no? Sí. Y luego mi mamá me decía, ¿pero por qué me pone cosas de tu papá? Y yo le decía, pues no sé, es la pinche inteligencia artificial, ¿no? Que de alguna manera relacionó que tú
tú debes de tener ese contenido, pues, ¿no? O no sé, ¿no? No sé cómo salió eso. Pero todo lo que tengas en tu celular, o sea, ya lo sabe la red, por así decirlo. Entonces, por eso les decía, es muy loco, porque estamos en un momento en el que estamos aparentemente muy conectadas y conectados, pero también estamos o sea, también hay este sentimiento de mucho aislamiento. No sé qué hora es. Entonces, eso, ¿no? Como que creo que estas prácticas de vincular y de poner mucha atención en cómo, yo diría o sea, por ejemplo, con esto que empecé diciéndoles, la intención de este taller, pues es hacer ruido para el Congreso, ¿no? Decirles que tenemos un Congreso la siguiente semana. Pero en el Congreso algo que nos hemos planteado mucho es cómo generamos un contexto para que muchas personas nos encontremos, ¿no? Y hablemos acerca de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y eso habla acerca ahora sí que de nuestro método, nuestra metodología, nuestras propuestas de vida, nuestros proyectos de vida, pues, ¿no? Y eso hay que cacarearlo mucho, decirlo mucho, pues, ¿no? Pero además creo que cuando lo decimos y lo hablamos, otras personas se conectan, ¿no? Y cuando además otras cosas se conectan, pasa esto que pasa en las historias, que es muy bello, que es como que algo que yo pensaba que yo solo pensaba o que era algo muy mío o que era algo muy chiquito, ¿no? Como cuando lo escucha otra persona y me dice, órale, como no sabía que, no sé, el pastel de plátano se podía hacer así, qué chido, yo quiero saber esa receta, o fíjate que a mí también me ha salido así y así, no sé qué, o órale, ese esquema o ese protocolo de desmedicalización como me hace mucho sentido. Esa historia que contó esa persona pasa como de plomo a convertirse en oro. Es decir, esa historia que yo conté, que pensé que solo yo lo hacía, como que comienza a tomar mucho más lugar en mi vida, ¿no? Comienza como a ser mucho más como que comienza a tener mucho más espacio del cual yo me puedo agarrar para decir esto lo sé hacer yo, ¿no? O esto lo hice yo, o esto lo pensé yo, ¿no? Y es muy importante porque también lo han pensado otras y otros, o porque también les es útil a otros y otras, pues, ¿no? O porque los conecta a otros y a otras con sus propias historias, pues, ¿no? Y eso tiene que ver con esta práctica que muy antiguamente hacía el teatro, que es la catarsis, es decir, cuando yo entro a ver una obra de teatro, que no es la catarsis de la psicología, sino es esta catarsis de, hay un antes y un después cuando tú atestiguas una historia, ¿no? Hay algo que cambió en ti, ¿no? Esta catarsis con K viene de esta palabra de origen griego, que tiene que ver cuando tú presenciabas estas obras de teatro o estas puestas en escena, como el público o la audiencia salía diferente a como entró, ¿no? Había una catarsis, ¿no? Y este poder tienen también el poder vincular y escuchar otras historias, ¿no? Como a través de escuchar tu historia algo cambió en mí. Y entonces yo ya no sigo siendo la misma persona porque te escuché, y tú ya no sigues siendo la misma persona porque te pudimos escuchar, y algo sucedió ahí. Y eso que sucede también tiene que ver con vinculación, ¿no? Entonces esa es la cuarta práctica. Hemos dicho entonces prácticas en atestiguar, prácticas en preguntar, prácticas en documentar, prácticas en vincular. Y también nos interesa esta última práctica que va como, digo, que deviene de todas las demás, pues, pero que también creo que tiene profundos vínculos con la práctica de vincular, que tiene que ver con la reciprocidad. La reciprocidad tiene que ver con cómo el cambio, que es esto último que les decía, el cambio no solo es como de aquí para allá, ¿no? O sea, no te estoy escuchando y gracias a eso, como yo te voy a decir qué es lo que te sucede y entonces ya te ayudé, ¿no? Que ha sido muy, de hecho, polemizada esa palabra, que además me parece una palabra bella, ¿no? Sino más bien cómo al yo escucharte, algo movió en mí, me transformé y algo se transformó en ti también. Hay una reciprocidad y eso nos acerca, pues, ¿no? Hay reciprocidad en muchas cosas, ¿no? Pero además creo que la reciprocidad es un gran antídoto
como a las relaciones que son transaccionales, ¿no? A que es yo te doy esto y ¿qué tengo a cambio? ¿No? Que eso es algo muy, en realidad muy nuevo, pues, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar de dónde, de hecho, viene la palabra, ya sea transacción, ya sea qué tengo a cambio, no, hablando de todo eso, tienen que ver con metáforas que son muy del momento capitalista del mundo, pues, ¿no? Y que algunas de ellas, de hecho, tendrán su origen a partir de la revolución industrial, pero que toman mucha más fuerza con el estadio capitalista, por así decirlo, ¿no? Tiene eso en realidad para la humanidad muy poco tiempo, pero es algo que ha tomado muchísima fuerza, ¿no? O sea, hoy en día todo pareciera que tiene que ser transaccional, ¿no? ¿Qué tengo a cambio? ¿Cómo me vas a pagar esto? ¿No? O sea, hasta en las relaciones, pues cuando nos enamoramos o cuando alguien nos gusta, pues, ¿no? Ahora he visto mucho en redes sociales como que quién tiene que pagar, ¿no? Si el hombre, si la mujer, si... Y digo, creo que hay reflexiones ahí muy interesantes e importantes, pero también como que de pronto siento que a veces se nos cuela como estar muy parejas o muy tablas de todo, porque puede pasar otra cosa, que es cierto, pues, o sea, no digo que no, pero justo como lo que quiero dar cuenta es como todo te doy a cambio, o a cambio de qué, o cuánto es lo que te tengo que pagar, es una de las historias dominantes que está muy presente en nuestras vidas, pues, ¿no? La reciprocidad tiene que ver con otra cosa, ¿cierto? Es algo que, por lo menos yo me he acercado un poco más a eso, desde las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Que tiene que ver con esto que sucede en las fiestas comunales, ¿no? Como hay un festejo de algo y entonces todo el mundo está invitado a venir, ¿no? No importa si es familia, si no es familia, si vives aquí, si no vives aquí, tú vente y te dan de comida hasta que no puedes más, ¿no? En el pueblo donde viví muchos años, o sea, teníamos que llevar hasta botecitos y bolsas y no sé qué, porque la gente te sigue dando, ¿no? Y tú es como, ya no, pero ya sabíamos que tenemos que llevar porque no puedes decir que no, ¿no? Luego eso te mete en otra serie de problemáticas, pero creo que tiene que ver con entender cómo, o más bien cómo la gente entiende su abundancia, por un lado, y por otro lado, como tiene que ver mucho con las relaciones de reciprocidad, es decir, en particular esta fiesta, les estoy platicando de las fiestas a San Miguel Arcángel en Tolimán, es una fiesta que para empezar dura 3 meses, ¿no? O sea, imagínense cómo debe de pensarse una organización para que una fiesta dure 3 meses, ¿no? Descansan creo que los domingos. Y hay como 5 cuadrillas en todo el municipio que están haciendo danzas todos los días, y todos los días una familia, o sea, todos los días 5 familias alrededor de todo el territorio tienen que dar, o bueno, dan, por gusto además, comida, ¿no? Bueno, dan el que le dicen el chocolate, que es en la mañana, que es chocolate y pan, y luego en la tarde dan mole, garbanzos, arroz, nopales, tortillas, ¿no? Y luego pues están los músicos tradicionales, en fin, ¿no? En fin, es una fiesta muy hermosa, que les puedo contar más detalles, pero lo que quiero llegar con esto es que como que además es una fiesta que está agradeciendo mucho al territorio, pues, ¿no? Es una fiesta que de hecho está como agradeciendo mucho al temporal, ¿no? Es una fiesta que empieza en julio y termina en septiembre, el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es como esta pues, deidad católica, pero que está empalmada a su vez como con estas deidades que tienen que ver con el agua y con el agradecimiento del agua de lluvia y del agua también que corre. Y entonces, como es una fiesta que además está como todo el tiempo hablando y enalteciendo los ciclos. Y creo que aquí hay mucha reciprocidad, o sea, es decir, yo tengo que dar de comer a todo el mundo, incluidos perritos, incluidos bichitos, incluidos gatitos, todo, para que el territorio me siga dando. O sea, si yo no doy, y así lo dicen, ¿no? Como si yo no doy, o sea, si yo no participo de la fiesta, y por eso todo el mundo se pelea por los números de la fiesta, como que entonces, ¿dónde está mi dar a mi comunidad, ¿no? O sea, es algo que hay que hacer. Creo que esto también está muy presente en las faenas,
o en el mano vuelta que le dicen, en el tequio, en las mingas, ¿no? En Colombia que les dicen, como que tiene que ver con esa especie de concepción de cómo nos ayudamos, pues, ¿no? Ni siquiera quiero decir la palabra trabajo, ¿no? Que ya la dije, pero como ni siquiera es como que trabajo sin paga, porque muchas veces, creo que de hecho, digo, sin herir susceptibilidades, pero hubo todo un tema con la 4T, de cómo de hecho estaban apoyando para pagar faenas, y como que mucha de la gente de las comunidades estaba muy enojada porque decía, la faena no tiene nada que ver con eso, pues, ¿no? La faena no se paga, y si la metemos en ese rollo, como va a ser un despelote, pues, ¿no? Porque en este mundo en el que vivimos, pues sí hay trabajo que se paga, pero como comunidades tenemos muy claro qué es lo que hacemos que no se paga, que tiene que ver con la faena o con la mano vuelta o con el tequio, pues, ¿no? Que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Y la reciprocidad tiene que ver todo el tiempo con relaciones de ida y de venida, que nunca están calculadas en narrativas. Uno a uno hay reciprocidad. ¿Cuáles son esas formas de reciprocidad? Creo que una de, por lo menos de las primeras formas de reciprocidad, tienen que ver con, tú no estás viniendo aquí para que yo te ayude, ¿no? Sino al tú venir aquí, tú de hecho ya me estás cambiando, así como yo al escucharte y contarte mis reflexiones, también estoy contribuyendo a tu movimiento, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado mucho en las conversaciones que he tenido con consultantes, pues sí, los últimos meses. Hay en particular una consultante que bueno, a todas las quiero mucho, pero que justo últimamente me decía como oye, muchas gracias, ha sido muy, muy importantes estas conversaciones para todos los cambios y movimientos que he ido haciendo en mi vida. Y como que le decía como, no tienes idea de lo que tus conversaciones me han aportado a mí, ¿no? Es muy sorprendente, pues, ¿no? Pero como que yo hasta digo, no puede ser que esté escuchando esta conversación, porque además de alguna manera tiene, por así decirlo, contenido que me hace reflexionar sobre propias cosas de mi vida. Entonces no es cierto que yo soy la experta, yo estoy teniendo un papel en esa conversación, claro que sí, ¿no? Tengo un papel de cuidar, tengo un papel de todo el tiempo estar centrada en cuidar la dignidad de la persona. Tengo también un papel muy importante en cómo, o sea, cómo hago o cómo cuido que su expertez esté siempre accesible. También tiene mucho, o sea, tengo un papel muy importante en el cómo estoy cuidando la ética del trabajo en esa conversación o en ese proceso. En fin, pero por supuesto que me está cambiando y me está transformando lo que estoy escuchando. Y eso además creo que cuando lo logramos nombrar y devolver, también deja a las personas en un lugar muy diferente, pues, ¿no? Hace poco también escuchaba una historia de familiares que viven en Canarias y que estaban como acogiendo a una persona refugiada. Ahí particularmente en Canarias hay mucha gente refugiada que llega en esto que le llaman las pateras. Y me estaban contando particularmente la historia de una persona que llegó ahí y cuando las personas llegan en pateras llegan como a una especie de, no me acuerdo cómo les llaman, pero son como centros de detención, que no son ni cárceles ni campos de concentración, pero es una cosa muy intermedia en eso, ¿no? O sea, porque como son ilegales, entonces el país no los puede dejar entrar y entonces los retienen ahí, los retienen durante mucho tiempo y tienen además, pues no son anexos tampoco, no, tiene un nombre, pero sí, es una cosa muy rara que es para ilegales, pues esto hay mucho en Europa, en muchas partes de Europa, sobre todo en las zonas fronterizas. Son como especies de campos de concentración, por así decirlo, para las personas que son, entre comillas, ilegales, ¿no? De hecho, este trabajo es un trabajo que se va a compartir en el Congreso. Y bueno, hay toda una lucha de muchas organizaciones porque, en primer lugar, no los conviertan en criminales, ¿no? O sea, es todo una falta de entendimiento de por qué la gente llega para empezar en pateras, porque además no llegan como en yates o sea, llegan en pateras porque están huyendo, pues, ¿no?
ya sea por condiciones económicas, ya sea por guerra, ya sea por desplazamientos forzados, pero no están llegando porque quieren, pues, ¿no? Aunque tengan un sueño, ¿sí?, de generar economía en Europa, o sea, aún así no están llegando porque quieren, pues, ¿no? Y bueno, están en estos campos o en estos centros, y en algún momento, o sea, tienen que cumplir tantos años, y bueno, los dejan, o sea, tienen un esquema de encierro muy loco, pues, porque como que sí pueden salir, pero de tal hora a tal hora, pero no pueden llegar no sé qué, pero no sé qué, no sé qué. O sea, no pueden tener comunicación con tales, pero sí con tales. Entonces, o sea, es como sí, pero no, está como en ese limbo, que es muy loco, pues, y que a las personas además las enloquece mucho. Pero bueno, el tema es que esta persona salió y llegó a la casa llegó a la casa de alguien, de una familia. Y entonces como que me contaba una persona, me decía que esta persona estaba muy agradecida, pues porque la habían acogido esta familia después de salir y porque además no tenía idea de saliendo qué iba a hacer de su vida, pues, porque además no puede regresar a su país, ¿no? Porque salió por condiciones de desplazamiento forzado muy cruel. Y entonces no puede regresar a su país, pero ahora está en este nuevo país, pero además no conoce a nadie, no sabe ni qué hacer, no habla la lengua tampoco, entonces está como... Entonces esta familia la acoge y entonces esta persona estaba muy agradecida y como le decía a esta amiga, como, estoy muy agradecida, no tengo ni cómo pagarles que me estén recibiendo ahorita en casa, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga me lo contaba así como muy angustiada de decirme como, o sea, sí, pero no lo estamos haciendo para que nos agradezca, pues, ¿no? Y entonces yo le decía como, creo que es muy importante, o sea, por un lado lo que él está diciendo y por otro lado lo que tú estás diciendo, pero creo que sería muy importante que él o la persona pueda saber como, o sea, si bien a él lo están recibiendo, esta familia y lo que fuera, como creo que también sería muy importante para esta persona saber los cambios que ha hecho para la vida de la familia. Es decir, el cambio no nada más es de aquí para allá, pues, no nada más es que la familia está siendo muy chida, muy buena onda, muy bondadosa, muy lo que quieran, pues, muy comprometida políticamente, muy lo que sea, pues, también él está generando, o sea, yo le decía, sería bien interesante preguntarle a la familia como, ¿por qué lo recibió? ¿No? ¿Cuáles fueron sus intenciones? ¿Qué estaban buscando? ¿No? ¿Qué historia le llevó a esta familia a decir que sí? ¿No? Luego sería muy interesante poderle preguntar a esta familia cómo es que en estos días su vida ha sido diferente gracias a la presencia de esta persona, que han podido ver que antes no veían gracias a la presencia de esta persona, ¿no? Qué cosas se han visto haciendo diferentes con la presencia de esta persona en sus vidas, que han comenzado a apreciar, ¿no? Y le decía, y si hicieran un documento de todo esto y se lo dicen a esta persona, creo que está muy bien que diga que no tiene ni cómo agradecerles, pero creo que se sentiría distinto porque entonces, claro, tú también sabes que estás haciendo cambios, ¿no? No te quedas en este lugar como súper asistencialista en el que luego nos pone el sistema, en el que tú solamente eres ayudado y eres eso, eres un objeto de ayuda, ¿no? Sino que también eres un sujeto que cambia, pues, ¿no? Por muchas cosas. Y esa es la práctica de reciprocidad. Entonces, pues bueno, esta es una manera en cómo yo y cómo entendemos las prácticas narrativas a través de estas 5 prácticas, que son prácticas en escuchar y en mirar. Sí. Sí, por favor. No, está bien, interrúmpanme. Uh-huh. Y voy a decir a la práctica como dice el doctor, no se me olvide, como una lectura te lleva. Y hablabas de que te gustaba la ciencia ficción. Y bueno, yo hace tiempo no soy un gran lector, pero me ha apasionado mucho García Márquez. Y lo he leído, creo que lo he leído mucho, no lo puedo platicar
mucho, porque la verdad es que lo olvido y luego lo vuelvo a releer y lo vuelvo a pasar. ¿Cómo nos vas entrando en esos Claro, mundos total, maravillosos? sí. Y tú hablabas de esos mundos, cómo uno se adentra. Entonces, cuando lo hablaste yo me emocioné, dije, es que a mí me pasa con García Márquez. No nada más con él. Precisamente ayer estaba intentando distraer del trabajo que estaba haciendo aquí en la oficina y leí rápidamente un cuento de Juan Rulfo. Y entonces Juan Rulfo igual tiene lo mismo. O sea, te va narrando de una manera que cuando acuerdas ya estás dentro del personaje, ya eres la persona que está persiguiendo, ya te sientes persiguiendo. Sí. Y lo he hasta soñado. Es una cosa que me ha maravillado. Y se lo cuento a mis alumnos y luego me ven tan emocionado que se emocionan conmigo y ya quieren leer. Qué chido. A veces necesito así ser muy explícito, hacer un comentario y me encantó lo que dijiste. El otro comentario es cuando hay en la empatía de que tú encuentras una persona que te da la oportunidad, espero no perderme, que te da la oportunidad de escucharte, porque te pregunta cómo te sientes, pero también él tiene algo que hacer por ti, y el que acaba más agradecido es uno. Sí, sí, sí. Yo ayer precisamente con una persona que acabo de conocer hace un par de años, lo conocí hace como unos 30 años, lo vi una vez en la vida y lo acabo de volver a ver, es un artista maravilloso. Y yo le decía, maestro, es que no tienes por qué agradecerme que yo venga a trabajar contigo, el agradecido soy porque me tal cual. un mundo que sí conocía, pero no había sentido tan fuertemente como ahora, porque me siento cobijado con él, me siento conectado con él, con el mundo de él. Y me dice, no, es que yo le agradezco yo que estés tú conmigo. La verdad, no, yo caí ahí por una casualidad. Y le digo, me hace ver un mundo maravilloso. Y es esa conexión. Sí, total. Pero creo que muchas veces no las decimos tanto, pues, ¿no? Pero como que cuando empezamos a darnos cuenta que eso, como que soy porque somos, ¿no? Como que se siente diferente la experiencia en el mundo, pues, ¿no? Y qué bueno que lo dice, porque además creo que algo que no he dicho y que creo que es muy importante decir es que entonces como están contándonos, las prácticas narrativas no es algo nuevo, es algo que de por sí hacemos todas las personas, que de hecho estamos haciendo todo el tiempo, pues, ¿no? Eso, como ponernos, o sea, como dar estas muestras de cómo la relación es recíproca, de cómo nos emocionan esos mundos, lo que nos transmiten, ¿no? Y creo que, digo, o sea, no lo quiero decir como algo que suene como que así es, como una verdad, pero creo que para mí sí es muy importante saber que como muchas de las cosas en cómo hemos aprendido la vida, nuestros, pues, ¿no? Y mucho de lo que hacemos, de hecho, cotidianamente, que son las maneras, de hecho, en cómo sobrevivimos, ¿no? En cómo cuidamos nuestras relaciones, es de hecho lo que nos mantiene con vida, pues, ¿no? Esto lo decía mucho Foucault, en palabras mucho más elaboradas, ¿no? Pero Foucault decía, el poder nunca es absoluto. Siempre, en todas partes hay actos de resistencia. Algo que nos interesa mucho en las prácticas narrativas es cómo podemos como poner mucha atención y escuchar esas historias de resistencia, es decir, esas historias en cómo a pesar de cómo está el mundo, resistimos las personas a ese poder, cómo las tejemos y cómo las engrosamos, cómo las hacemos cada vez más grandes, que ocupen más espacio. Es muy importante que ocupen más espacio porque de estas maneras entonces las personas nos sentimos como expertas de nuestras vidas y como capaces de resolver, ¿no? Hoy en la mañana antes de venir aquí tenía una conversación y justo la persona me decía como estoy súper abrumada pues por todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que resolver esta persona, que además trabaja en un sitio muy importante en términos de, es decir, trabaja en una organización que hace pues defensa de territorio. Y eso más lo que está atravesando su familia,
más lo cotidiano de sostener a la familia, a los hijos, no sé qué, más como que me decía, me siento súper abrumada, ¿no? Y creo que mi chamba ahí es como escucho todas las historias pequeñitas de resistencia que ella está haciendo, es decir, lo que le permite sobrevivir, lo que le permite conectarse, lo que le permite como sentir que no solo que lo está logrando, pues, sino cómo lo está logrando, con quiénes lo está logrando, por qué, es decir, de qué se inspira, de qué se agarra, cuáles son sus intenciones, por qué sostiene eso que le es importante en la vida, por qué le cuesta trabajo, me contaba hoy que tenía que hacer un despido, ¿no? Y entonces, o sea, me decía, es horrible, pues, ¿no? No lo quiero hacer, pero bueno, ya me contaba, y entonces le decía, como ¿por qué eso es importante para ti, pues, ¿no? Y eso habla de cosas que para ella son muy valiosas, pues, ¿no? Creo que cuando eso está cerca de nosotros, las personas nos sentimos más nosotras, pues, ¿no? Y sabemos qué hacer, pues, ¿no? Y no nos sentimos como solo no sabiendo qué hacer, solo como en pánico, pues, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esto. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, interrúmpanme. Ya me aventé todo un choro. Pues, a ver, como que igual y algo que me gustaría decirles, que también no les he dicho, es que las prácticas narrativas toman su nombre de una cosa que nosotros le llamamos la metáfora narrativa. La metáfora narrativa tiene que ver con una pregunta que es como ¿qué pasaría si pensáramos que la identidad no es todo lo que nos han contado, ¿no? O sea, no es algo que está adentro del cuerpo y que se forma cada uno, no es algo esencial de no sé qué. Todas las corrientes de pensamiento tienen una teoría, ¿no? De lo que es la identidad, una hipótesis, si le quieren llamar así. Nosotros decimos, ¿qué pasaría si entendiéramos la identidad como si fueran relatos? ¿No? Y entonces pensamos, las personas somos multihistoriadas, es decir, las personas somos siempre muchas historias. Dependiendo de la geografía, de las relaciones, dependiendo de los contextos en los que estemos, somos historias diferentes, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy aquí con ustedes, antes que estaba sin ustedes, era otra historia, ¿no? Estaba acá con banda que conozco, con banda que acabo de conocer hace un momento, pero me sentía como solo hablándole chido a quien esté viéndome, si es que alguien está viendo, o alguien me verá en un futuro, pero era muy raro, pues, ¿no? Era como, y bueno, lo estaba haciendo porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, por hacer ruido del Congreso, por además atender esta invitación tan bonita que nos hicieron aquí en el Secritic, pero era una experiencia diferente, es decir, yo me estaba yendo por un camino completamente diferente. Seguramente si hubiéramos estado nada más nosotros me hubiera ido por un camino diferente, que cuando llegaron a ustedes me fui por otro camino, pues, ¿no? Y eso además es muy diferente a como estuvimos ayer en una librería, cafetería de unas amigues muy chidas, que es la Cafebrería Pessoa, y ahí era yo otra historia, pues, ¿no? Estaba contando otras cosas. Ajá, sí. Y es muy diferente a cómo estoy en la casa con mi mamá. Yo vivo en Oaxaca. Ahí tienen su casa cuando quieran ir, a todas las personas. Y cuando estoy en casa con mi mamá, pues soy otra. No quiere decir que deje de ser lo que soy, pero como que lo que aflora más de mí son otras cosas, ¿no? Estoy más atenta a otras cosas, o sea, aunque estoy trabajando en lo del Congreso, estoy pensando que sin mi mamá, que sin el perrito, que sin no sé qué, me acuerdo de mi papá, ¿no? Que aunque ya no está ahí, pues la casa está todavía muy habitada por él, pues, ¿no? En cada lugar somos historias diferentes y eso no está mal, ¿no? Hay como una historia dominante que nos dice tenemos que ser una sola historia, ¿no? Tienes que ser así, que son las historias del deber ser, ¿no? Que son todas estas historias que tienen que ver con, uy, si eres mamá, por ejemplo, uy, no, ya no puedes hacer un buen de cosas, pues, ¿no? Cuando hoy hay muchas historias que nos dicen puedes ser mamá y al mismo tiempo puedes salir con tus amigas, aunque igual y eso implica que tus amigas también te ayuden a cuidar a tu bebé, ¿no? Y también puedes ser
si quieres, ¿no? Y si lo decides, y si están esas condiciones, ir a trabajar, ¿no? Pero también en el trabajo igual puede haber condiciones que estén chidas para que esté una mamá ahí, ¿no? Como me acuerdo mucho de Poncho, que cuando tuvo a su segunda hija, como nos daba los talleres con su hijita aquí, ¿no? Y eso, o sea, cada una somos muchas historias, no somos una sola historia, pues, ¿no? Y mucho menos tiene que ser una sola historia congruente, pues, ¿no? Creo que el poder dar cuenta de las muchas historias que somos, o sea, o volviendo a esto, de qué pasaría si entendemos nuestra identidad como si fueran relatos, como que esto nos permite explorar todas las historias que tengamos, las personas, desde muchos lugares, ¿no? Y esto que decía el compañero de la novela o de las novelas o de la escritura de Gabriel García Márquez, como que me hizo mucho pensar en algo que nos interesa mucho desarrollar en las prácticas narrativas, es cómo nos inspiramos de esas y de esos escritores, escritoras que nos gustan mucho, para saber cómo preguntamos por esas múltiples historias y que esas múltiples historias puedan estar como muy a flote de las personas, pues, ¿no? Hay también muchas historias dominantes, es decir, la historia de cómo debemos de ser en el mundo, que igual y ni cabemos, ni alcanzamos a llegar a ella, pues, ¿no? Pero que ahí está, ¿no? La historia de ser, no sé, buena estudiante, buena universitaria, de hacer una buena investigadora, que a mí eso, aunque no lo crean, me taladró un poco a veces en algunos años, ¿no? La historia de ser buena hija o la historia de ser buena madre. Yo no soy madre, pues, pero lo digo porque también sé que esta historia ha estado muy presente en mis amigas, ¿no? La historia de ser buena pareja, la historia, en fin, ¿no? Y creo que hay muchas historias del deber ser que no cabemos, ¿no? Entonces, como que algo que nos interesa mucho es cómo preguntamos por las historias que sí estamos habitando, ¿no? Con todas sus complejidades y contradicciones, pues, ¿no? Y nos interesa dar mucho cuenta de eso porque sabemos y creemos que si muchas historias están presentes, el mundo es un mejor lugar, ¿no? Y no solamente una o dos historias que representen lo que significaría ser hombre, mujer, trans, estudiante, bailarina, artista, cocinera, trabajadora comunitaria, en fin, ¿no? Muchas historias importan, pues, ¿no? Y entre más contemos nuestras historias, este mundo como va a tener mucha más multiplicidad de relatos vivos, pues, ¿no? Creo que esto es algo en los que se han enfocado mucho nuestras queridas amigas de G, Hagamos Lumbre, que es un proyecto de cine comunal, donde como que les ha interesado mucho contar las historias de sus propias comunidades, para que el cine no solamente, este cine como de Hollywood, no solamente cuente las historias que importan, ¿no? Sino que se cuenten historias de todos lados. Sí está bien que existan esas, pero que también existan las que cuentan las propias personas, en lo que les es importante a las comunidades poner el foco. Y también que no solamente vayan quienes estudiaron cine en tal o en cual escuela a hacer las películas de la comunidad, ¿no? Sino que entre todos hagamos, pues, ¿no? Entonces, la metáfora narrativa viene mucho de esto, ¿no? ¿Qué pasaría si entendemos nuestra identidad como si fueran muchos o múltiples relatos? Así como decimos metáfora narrativa porque, como sabrán, en el pensamiento ha habido muchas verdades, ¿no? Está el pensamiento evolucionista, ¿no? Que dice que las personas, conforme hemos ido pasando de años, digamos, en la humanidad, como hemos pasado de la edad de piedra a con el fuego hubo un desarrollo, a con el metal, ¿no? A con el hierro, las armas, no sé qué, y en ese gran panorama de evolución hay pueblos que se quedaron menos evolucionados que otros, ¿no? Eso es algo que nosotras particularmente no creemos ni pensamos, ¿no? Esto sostendría la tesis, ¿no? De que los pueblos indígenas están menos civilizados y son atrasados, ¿no? Por el uso de herramientas que tienen, ¿no? Eso es como se ha justificado también como mucha de los procesos de colonización y de conquista y de despojo, ¿no? Mucho de las historias del desarrollo. Pero además esto, la cosa o lo más interesante o peligroso de todo es que esto, de ser una metáfora, o sea,
Una metáfora es una yuxtaposición de dos imágenes que permiten como hacer sentido de algo. Entonces, esta historia de la evolución, de que era una propuesta para, como, pues igual y así es la humanidad, digo, con estudios y con todo, pero se pasó a convertir en una verdad, así es, ¿no? La humanidad es esto. La humanidad, ¿no? Ha pasado por un proceso de evolución. En este proceso de evolución ha pasado esto, y por eso se justifica la colonización, el despojo, el desarrollo, porque hay pueblos menos evolucionados que otros, ¿no? Eso de ser una metáfora, dejó de ser metáfora para convertirse en una verdad absoluta, ¿no? Esto ha pasado con muchos pensamientos, ¿no? Está el evolucionista, está el funcionalista, ¿no? Hoy lo vemos, hay muchos lo que le llamamos dogmas, ¿no? Que se llaman dogmas porque justo es un pensamiento que agarra mucha fuerza y entonces empieza a decir en muchas partes y como que pierde su calidad de metáfora, como de y sí, ¿no? De la probabilidad, y si miramos al mundo así, ¿no? Pierde la calidad de metáfora y se convierte en verdad. Y como verdad se presenta al mundo, y eso es lo que tiene que suceder porque el mundo es así, ¿no? A la metáfora narrativa le llamamos metáfora narrativa porque no pensamos que sea una verdad, es decir, sabemos que esta no es la forma de trabajar con las personas. Estas 5 prácticas y más, ¿no? No es la forma. Entender la identidad como si fueran relatos no es la fórmula para nada, ¿no? Pensamos que puede ser una idea, una metáfora, algo que nos abre un sentido. Les decía, una metáfora es una yuxtaposición de dos imágenes, como cuando digo, tus ojos son como la luz de octubre, ¿no? Estoy poniendo 2 imágenes, tus ojos y dije la luz, pero era la luna llena de octubre, ¿no? Estoy como poniendo esas 2 imágenes y eso te abre en una tercera, ¿no? Como entonces te puedes imaginar muchas cosas. Igual y ahorita se imaginaron los ojos de alguien a quien quieren mucho, igual y se imaginaron la luna, igual y se imaginaron unos ojos, en fin, pero abre, ¿no? Una metáfora es eso, ¿no? Es algo muy interesante es que muchos de los pueblos indígenas, que no son solo de América bueno, no solo de Mesoamérica, no solo de América, sino de todo el mundo, todas sus lenguas son metafóricas. Es decir, la manera en cómo se empezaron a empalabrar tuvo que ver con cómo trataban de que las palabras alcanzaran como la experiencia del mundo. Y entonces muchas por eso su origen tienen que ver con ruidos. Hace poquito me estaba contando una amiga también muy querida del pueblo Lozán de África, que tienen este lenguaje que es como, ¿no? Y, ajá, sí, es increíble, ¿no? Sí. Sí, totalmente. En Canarias hay un pueblo, en La Gomera, en una de las islas, que tiene todo un lenguaje con chiflidos, ¿no? En Oaxaca creo que también hay otro pueblo que tiene todo un lenguaje con chiflidos, ¿no? Hay una película muy bonita que se llama El botón de nácar, de Patricio Guzmán, que es un cineasta documentalista muy, muy bueno, que se llama, chileno. Tiene esta película, y en esta película, entre muchas otras cosas, que es muy bella, se las recomiendo mucho, bueno, es un documental, habla de un pueblo que fue brutalmente exterminado. Bueno, sí, o sea, hay todavía descendientes de este pueblo, pero trató de ser más bien, brutalmente exterminado, que es se me fue el nombre, los Selkman, del sur de Chile, además de todos estos como mini islitas desprendimientos del archipiélago. Y en este documental sale justo una persona, un antropólogo de hecho, que está como súper viajado hablando del lenguaje de los Selknam. Y entonces dice que hay muchos sonidos justo guturales, como que tienen que ver con el agua, ¿no? Y como que empiezan a hacer unos sonidos increíbles, ¿no? Que son como y así, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver con el agua. Entonces, bueno, todo esto se los estoy diciendo porque a mí me viaja mucho pensar cómo el lenguaje tiene su origen en
en tratar de describir al mundo, pues, ¿no? Palabras que trataran de alcanzar la experiencia que estábamos teniendo en el mundo, pues, ¿no? Y entonces nuestras palabras estaban tratando de ser eso. Yo me pregunto, ¿en qué momento nuestras palabras se quisieron imponer para tratar de decir cómo debe de ser al mundo? Y nuestras palabras dejaron de tratar de cómo alcanzar la experiencia del mundo, pues, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre una metáfora y una verdad, ¿no? Las verdades, decimos, son metáforas muertas, metáforas aplastadas, ¿no? Que se convirtieron eso en verdades y que como que se llevan como estandartes para decir lo que se debe de hacer, ¿no? La metáfora narrativa es eso, pues, ¿no? Es tratarnos de acercar como a lo más cercano, es tratar de llegar a lo más cercano de la experiencia en el trabajo con las personas. Y seguramente no es esta forma, ¿no? Pero estamos tratando de todo el tiempo seguirle la pista a lo que está ocurriendo, pues. Y hasta ahora hemos encontrado estas 5 prácticas, que pues seguimos explorando. Y bueno, ya para terminar, yo no sé ni qué hora es, pero creo que voy bien, ¿no? Pues bueno, como les dije al principio, pues el pretexto de esta plática es, como seguir haciendo pláticas, obviamente, que conozcan al colectivo de prácticas narrativas. Aquí en Querétaro vive una de nuestras compañeras del colectivo, que es Gaby. En San Juan del Río viven otras 2 compañeras del colectivo, que es Isra y Maggie. En Puebla está otra compañera, que es Vero. En Valle de Bravo está otro compañero, Poncho. Yo estoy en Oaxaca. Pero además tenemos un montón de colaboradoras y colaboradores. Está todo el equipo terapéutico, que también están en todas partes del país. Muchas organizaciones y colectivos de los cuales nos sentimos como muy hermanas. Y decirles pues que el siguiente fin de semana vamos a tener el Congreso Internacional de Prácticas Narrativas aquí en Querétaro. Viene muchísima banda de muchísimos lugares del país, pero además viene banda que queremos mucho, que también nos sentimos como totalmente inspiradas, pero muy hermanadas con su chamba. Viene gente de la India, de un colectivo muy bonito que se llama Colectivo de Prácticas Narrativas India, que tiene un trabajo increíble de muchos, o sea, igual trabajo con grupos y comunidades, trabajo en contextos terapéuticos, en contextos educativos, con niños y niñas que están atravesando por autismo, niños y niñas que han sido diagnosticados con algún tema de discapacidad, que han trabajado también con cooperativas de mujeres, en fin. Viene esa banda, viene gente de Australia también, viene gente de California, que también son 2 compañeras, bueno, la que viene tanto las de Australia como las de California son compañeras que tienen un trabajo también muy increíble con pues pueblos indígenas que han atravesado por muchos procesos de violencia y de despojo, migración, duelos. Viene gente de Oaxaca, viene uno de los fundadores de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Jaime Martínez Luna, y viene también uno de los coordinadores de los centros universitarios comunales, Gustavo. Viene gente de México, Ramón Vera, Pepe Godoy, Eva, viene Edith Nazavi de la Montaña Alta de Guerrero. En fin, viene muchísima gente. Si quieren saber mucho más, visiten nuestra página, que es www.colectivo.org.mx. Y ahí también está en la pestañita de Congreso 2026 todo lo que va a haber en el Congreso. Son 3 días muy intensos, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con conferencias, talleres, mesas de trabajo. Para que se den una idea, son como 30 conferencias, como 36 talleres, son 9 mesas de trabajo por día, hay espacio para niñas y niños, gratis, hay un mercado de productos artesanales, un mercado solidario de productos artesanales locales. Van a estar compañeras, ¿perdón? ¿En dónde va a ser? En la Universidad Marista.
Ajá. Ujú. Y pues eso, pues invitarlas al Congreso, darles muchas gracias por el espacio, darles muchas gracias también que vinieron, también a todas, a todos los que vinieron. Y nada, pues espero haber sido clara. Estaba un poco nerviosa al principio, pero creo que ya luego me fui soltando y nada, pues ahí seguimos con mucha relación. Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias, Itziar. O sea, cada vez que realmente llevo poco digamos, como en este viaje de prácticas narrativas, inicié precisamente en esta cafetería escuchando a Gaby, escuchando a Itziar. Sí. Fue muy bonito y a partir de eso inicié con un semillero, lo que es el diplomado, he hecho varias cosas de lo que el mismo colectivo te ofrece también, que me ha parecido súper importante, porque hablábamos ahorita como al principio de la importancia que las prácticas narrativas como que no está, como que no solamente se sirve para cualquier parte, para cualquier cosa que hagamos, para lo que decía Itziar, digamos, como a nivel educativo, específicamente, digamos, acá en la universidad. Y lo he visto con pequeños, digamos, cambios que he tenido dentro de las facultades de Ciencias Políticas y Química con los estudiantes, con estas pequeñas conversaciones que se generan antes de las clases, pero cómo se vincula el movimiento con la escucha, con la pregunta y cómo como docentes está maneras diferentes de preguntar, cómo empiezan a hacer sentido dentro de las clases, y eso para mí ha sido como muy revelador y ha sido como de mucha curiosidad, y cada vez como que me da mucho más gusto este sentido de compartir, más que ir a enseñar, sino de compartir lo que de una u otra manera he ido atravesando a través del cuerpo. Entonces, Itziar, muchas gracias porque cada vez me siento como más conectada con las prácticas narrativas y muy curioso, y curiosa de estar en el Congreso, porque pues es el segundo Congreso Internacional de Prácticas Narrativas y pues ahorita, digamos, como parte de ese crítico, estoy como también, hago parte de la organización, y voy a dar un taller para los niños y niñas y niñes, entonces también va a estar bonito como vivir la experiencia ahí dentro, entonces están muy invitados, invitadas para acompañarnos en este congreso, y como decía Itziar, visitar la página, las redes sociales, y pues nada, Itziar, muchísimas gracias, y esta es tu casa, este es tu espacio, acá el Centro Cultural Angari seguramente, y Gaby, que también nos acompaña el día de hoy, y a todas las personas que hacen parte del colectivo, pues este es el espacio, este es un espacio también como para seguir reflexionando y seguir compartiendo, y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que estuvieron en la transmisión el día de hoy.